La semana pasada hablé del problema que hubo con la gente a la que le resulta muy fácil condenar, sin conocer el contexto, el caso del bombardeo atómico a Japón el 6 y el 9 de agosto de 1945. En los comentarios que pueden ustedes ir a ver, lo que he oído y lo que he visto es una enorme ignorancia sobre la realidad de la Segunda Guerra Mundial, pero con unas decisiones tan firmes y sólidas sobre cómo debe ser, cómo debe haberse actuado, que me quedo absolutamente alucinado. Es un poco la idea de, estaban los japoneses sin meterse con nadie, preparando té y haciendo haikus, y Estados Unidos, que siempre es el malo, les echó 2 bombas, porque sí. Yo no pretendí nunca defender el lanzamiento de las bombas atómicas. No sé cuál habría sido la mejor solución, pero sé que no es una solución que se pueda hacer a un lado simple y sencillamente porque no nos gusta. Y por eso comenté las condiciones de la invasión y lo que calculaban los estrategas estadounidenses que iba a costar esa invasión: 5 millones de japoneses muertos y por lo menos un par de millones de soldados más. Solo quería comentar, porque, por lo menos para dejar constancia de ello, cuáles son algunas de las razones de este análisis. El momento, así como se supo que Alemania estaba perdida, más o menos desde la batalla de Kursk en 1943. Sin embargo, el hecho de que los aliados supieran que la Alemania estaba perdida y los estrategas alemanes supieran que Alemania estaba perdida, no impidió que Alemania siguiera luchando 2 años, hasta mayo de 1945. El día de su cumpleaños, Hitler le encarga a un grupo de niños, la defensa de Berlín. He comentado en otras ocasiones en algún blog este momento aterrador donde le está poniendo en manos de niños la defensa de qué, si la guerra estaba totalmente perdida, y estaba perdida desde 2 años atrás. Sin embargo, Hitler y su núcleo duro insistieron en seguir combatiendo hasta que Berlín tuvo que ser tomada casa por casa. Las atrocidades que habían cometido los alemanes en su invasión a la Unión Soviética fueron cobradas por los soldados soviéticos, que fueron verdaderamente bestiales en la ocupación alemana. Bestiales. Quizás se puede entender por qué, aunque no se pueda justificar. Y esa es una de las razones por las que los ejércitos aliados no cruzaron el río y participaron en la toma de Berlín. Consideraban que Berlín ya no tenía ningún valor militar y solo tenía valor político, y por lo tanto no convenía que entraran por un lado de Berlín los otros aliados y por este lado los soviéticos, porque según Eisenhower podía haber habido un enfrentamiento entre ambos, lo cual hubiera sido verdaderamente poco conveniente para el esfuerzo compartido de la guerra entre gente tan distinta como los aliados occidentales y Stalin. Bueno, pero los japoneses habían luchado hasta la última persona en Okinawa, que también para muchos fue el momento decisivo en el teatro del Pacífico Sur. Pero había un problema con los japoneses: no se rendían. Peleaban hasta el último hombre. De hecho, al parecer, la palabra rendirse como tal no existía en el vocabulario japonés. Los soldados japoneses luchaban hasta la aniquilación absoluta. Cuando capturaban presos estadounidenses, británicos, chinos, principalmente chinos, porque China fue la que llevó la mayor carga de la guerra en el Pacífico Sur, consideraban que eran personas sin honor porque se habían entregado en vez de luchar hasta morir, y por lo tanto no tenían problema en torturarlos hasta matarlos. Cuando se terminó la guerra, Japón casi no devolvió presos de guerra, porque pese a los acuerdos internacionales no había respetado la vida de los prisioneros de guerra, sino que los había asesinado.
Esto se había visto constantemente desde 1941, batalla tras batalla. Cuando te planteas, tengo datos aquí, los japoneses mataron entre 2 y 3 millones de soldados chinos. Cuando se pidió a Japón que entregara a los prisioneros de guerra, entregó a 56 soldados chinos. Todos los demás los había matado. Más o menos la mitad de las batallas, de las bajas en batalla australianas, que fueron entre 8,000 y 17,000, ocurrieron entre los que fueron capturados y luego asesinados por Japón. 35% de los soldados estadounidenses detenidos como prisioneros de guerra en Japón fueron asesinados, comparados con el menos del 1% de los soldados capturados por Alemania. Japón tenía un plan que se llamaba Ketsugo, que era la operación decisiva. Ellos pensaban que los occidentales no tenían honor y que por tanto podían pararlos en el momento en que invadieran la isla de Kyushu, que es la isla mayor de Japón, y calculaban que la invasión sería por el sur, cosa que es cierto, estaba claramente planeada la invasión por el sur. Ellos tenían la idea de provocarle tales bajas a los estadounidenses que decidieran no seguir adelante. Tenían 5,000 aviones y otros tantos aviones kamikaze, aviones que iban a lanzarse en contra de los barcos aliados. Tenían submarinos suicidas. Tenían a la gente, la entrenaron para pelear con lanzas de bambú, a los civiles. Reclutaron a todos los civiles y por lo tanto se llegó a decir que en Japón no había civiles, porque todos, salvo los muy niños, estaban considerados parte del ejército. En agosto de 1945, Japón tenía 6 millones de soldados, aparte de los 20 millones de civiles a los que reclutó. Estas son las razones, a lo mejor se equivocaron, insisto, de los estrategas para optar por lanzar la bomba atómica que Truman originalmente tampoco quería lanzar, y que Truman en varias ocasiones se lamentó de haber hecho el ataque atómico a Japón. Pero se calculó que si se hacía además, como muchos han propuesto, en un lugar despoblado, no iba a tener ningún efecto. Si se lanzaba la bomba en un lugar despoblado como una muestra de fuerza. Cuando se lanza la bomba del 6 de agosto en Hiroshima, los altos mandos japoneses se negaron a rendirse. Aducían que Estados Unidos solo podía tener una de esas bombas con las que habían amenazado, porque con esa bomba ya habían amenazado con una destrucción como no se había visto en la historia humana en la conferencia de Potsdam, cuando se lanzó el ultimátum de Potsdam, diciendo, a ver, Japón, estás perdido, ríndete. Japón se negó a rendirse. No fue sino hasta la segunda bomba y la invasión rusa en Manchuria, cuando finalmente el 15 de agosto, los japoneses se rinden. Con toda esta información, no resulta tan fácil simplemente condenar el uso de bombas atómicas. ¿Que fue aterrador? Sí. ¿Que murieron 200,000 personas? Por supuesto que eso es aterrador. Por supuesto que nadie querría que murieran 200,000 personas, aunque fueran fieles al emperador japonés y copartícipes y defensoras de la barbarie que había cometido el ejército japonés desde el inicio de la guerra en 1937, cuando ataca China. Pero hay que estar informados de todo esto para darnos una idea de la complejidad del asunto, no para decidir, como han hecho muchos militantemente, estuvo mal. ¿Cómo sabes que estuvo mal? ¿Por qué estuvo mal? ¿En qué te basas? ¿Cuáles son los elementos? Si era una situación tan enormemente compleja. Si tú eres el general y dices, estos que mueren hasta el último hombre y matan a cualquiera, voy a mandar a mis soldados a que entren a invadir su isla, no hay una forma que pueda evitarlo, porque como general los primeros que me preocupan son mis soldados. Cosas muy difíciles. La gente toma decisiones bajo esas condiciones difíciles y por lo tanto es tremendamente arrogante el criticar las decisiones que se tomaron en ese momento con datos, con información y con puntos de vista que se tienen casi 70 años después.